Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Física y Química de cuarto de la ESO del método Ingenium, donde nos centramos en la resolución de exámenes de nivel creciente. En este vídeo nos toca profundizar en los contenidos de los temas 1 y 2 de la parte de Física de la asignatura, por lo que pasamos a un nivel amarillo de examen con una dificultad muy parecida a la que te encontrarás en el examen de tu instituto. Así que vamos a ponernos las pilas y a comenzar con el sexto examen del videocurso, tema 1 y 2, el movimiento y las fuerzas. Comenzamos con un ejercicio en el que nos piden calcular la velocidad angular de la Tierra y la velocidad lineal a la que nos movemos nosotros por estar sobre ella. En el enunciado también nos facilitan el radio de la Tierra. Comenzamos el ejercicio con un dibujo, como en muchos otros casos, donde podemos ver a la Tierra como una esfera de radio RT y girando en torno a un eje que pintamos verticalmente. En la zona de datos colocamos el radio de la Tierra, el cual pasamos a metros, obteniendo 6.370 por 10 a la 3 metros. Además escribiremos nuestra incógnita, la velocidad angular o de rotación de la Tierra, la cual sabemos que es constante. Pasamos a escribir las ecuaciones representativas de este movimiento, ya que estas serán nuestras herramientas. Espacio recorrido es igual al ángulo girado por el radio de giro. Si dividimos esta ecuación por el tiempo, obtenemos que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio de giro. Despejamos la velocidad lineal de la ecuación y sustituimos la velocidad angular por la expresión 2pi partido del periodo. El periodo de rotación es conocido por todos, 24 horas, las cuales pasaremos a segundos. Ya solo deberemos sustituir y operar para hallar el valor de la velocidad lineal. Conseguimos un valor de 463,24 metros por segundo. Volvemos a la ecuación 2 para despejar la velocidad angular, donde operando conseguimos un valor de 7,27 por 10 a la menos 5 radianes partido por segundo. Este valor también podríamos haberlo calculado a través del periodo conocido. En el segundo ejercicio tenemos a dos chicas, Carmen, que vive a 5 kilómetros del instituto, y Ainara, que vive 550 metros más lejos. Las dos salen de su casa a la misma hora, con sus bicis, donde Carmen irá a 6 metros por segundo y Ainara a 9 metros por segundo. Nos preguntan dónde se encontrarán las dos chicas en el apartado A, y en el apartado B nos preguntan por la velocidad necesaria a la que debería ir Carmen para que Ainara no la alcance antes de llegar al instituto. Comenzaremos dibujando una gran recta donde colocaremos el instituto y las casas de Carmen y Ainara respetando las distancias marcadas en nuestro enunciado. Desde las casas de Carmen y Ainara pondremos vectores de velocidad hacia el instituto, representando el sentido de estos. También plantearemos un posible punto de encuentro entre la casa de Carmen y el instituto como hipótesis de partida. En los datos detallamos la velocidad de Ainara de 9 metros por segundo, la velocidad de Carmen de 6 metros por segundo, la posición inicial de Ainara de 0 metros, ya que su casa será nuestro origen de referencia, y la posición inicial de Carmen de 550 metros positivos. Debido a que tanto la velocidad de Ainara como la de Carmen son constantes, ambas tienen un movimiento rectilíneo y uniforme, por lo que escribiremos sus ecuaciones del movimiento. La condición de encuentro es que la posición de Ainara y la de Carmen sea la misma en el mismo momento,
igualamos ambas posiciones a x. Ahora sustituimos en las ecuaciones 1 y 2 la distancia de encuentro, obteniendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Primero hallaremos el tiempo necesario para que se produzca el encuentro. Operando, conseguimos un tiempo de 183,3 segundos. Sustituyendo el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones, obtendremos la distancia a la que se encuentran ambas amigas. El encuentro se producirá a 1650 metros desde la casa de Ainara, que es nuestro origen de referencia tal y como detallamos en los datos. En el apartado B vamos a calcular la velocidad a la que debe pedalear Carmen con el fin de que el encuentro se produzca justo en el instituto. Así, la posición de Ainara y la de Carmen coincidirán a 5.550 metros desde la casa de Ainara. Si sustituimos esta nueva condición en nuestras ecuaciones, pasaremos a tener un nuevo sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Primero calculamos el tiempo necesario para que se produzca el encuentro a esa distancia, consiguiendo un tiempo de 616,66 segundos. Ahora utilizaremos este tiempo en la ecuación del movimiento de Carmen, con el objetivo de obtener la velocidad necesaria para que se produzca el encuentro. Al operar obtenemos un valor de 8,11 metros por segundo. Por lo que Carmen deberá ir a una velocidad menor de 8,11 metros por segundo si queremos que el encuentro entre ambas amigas se produzca a una distancia mayor de la que se encuentra el instituto. Llegamos a la mitad del examen. En el ejercicio 3 nos hablan de una moneda que se arroja verticalmente hacia arriba desde lo alto de un edificio de 60 metros, con una velocidad de 7 metros por segundo. En el apartado A nos piden la altura máxima alcanzada por la moneda, en el B el tiempo que tarda en alcanzar esa altura máxima y en el C la velocidad con la que la moneda llega al suelo. Vamos a comenzar como siempre con un dibujo explicativo donde tenemos a la persona en lo alto del edificio lanzando hacia arriba la moneda a una velocidad de 7 metros por segundo. Marcaremos el punto de altura máxima en el cual la velocidad de la moneda será de 0 metros por segundo. En los datos anotaremos el valor de la velocidad inicial de la moneda y la altura inicial de esta. En los apartados A y B nos preguntan por la altura máxima alcanzada por la moneda y el tiempo en conseguirlo. Nos encontramos ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad de la moneda variará con el tiempo. Escribimos por tanto nuestras ecuaciones del movimiento. El siguiente paso será el de sustituir todos los datos en nuestras ecuaciones. Como podéis apreciar, la aceleración de la gravedad tiene signo negativo, debido a que se encuentra dirigida verticalmente hacia abajo.
Una vez sustituidos los datos, nos encontramos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la altura máxima y el tiempo, justo las dos que queremos obtener. Despejamos de la ecuación 2 el tiempo y operamos. Consiguiendo un valor de 0,71 segundos en alcanzar la altura máxima. Ahora deberemos sustituir este resultado en la ecuación 1, donde operando conseguiremos un valor de 62,5 metros de altura máxima. En el apartado C nos preguntan por la velocidad de la moneda al llegar al suelo, es decir, a una altura de 0 metros. Volvemos a utilizar nuestras ecuaciones del movimiento y sustituimos los datos de este nuevo apartado, donde el valor de la altura es de 0 metros. Conseguimos un nuevo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: el tiempo empleado por la moneda en llegar al suelo y la velocidad con la que ésta llega. De la primera de las ecuaciones despejamos el tiempo, teniendo que resolver una ecuación de segundo grado. Como todos sabéis, de esta ecuación obtendremos dos valores, pero solo nos interesará aquel que sea positivo, ya que el tiempo no puede tener valor negativo. Tras resolver la ecuación, nos quedamos con el valor de 4,28 segundos. Ahora solo deberemos sustituir este valor en la segunda de las ecuaciones. Consiguiendo un valor de menos 34,94 metros por segundo. En este caso, el signo menos nos indica que la velocidad tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. En el cuarto ejercicio nos encontramos con un motor que necesita subir un coche a lo alto de una colina, contando esta con una inclinación de 30 grados y un coeficiente de rozamiento de 0,3. En el apartado A nos piden hacer un esquema de fuerzas, en el B calcular la fuerza de rozamiento y en el C la fuerza necesaria para que el motor logre ascender al coche con una velocidad constante. Arrancamos con el dibujo del plano inclinado y del coche en la parte baja de este. Marcaremos los nuevos ejes X e Y asociados a los planos inclinados con líneas discontinuas. En cuanto a las fuerzas presentes, comenzaremos por el peso en dirección vertical y sentido hacia abajo, el cual descompondremos en dos vectores proyectados en los nuevos ejes. En el eje Y tenemos el peso normal y en el eje X el peso tangencial. También representaremos la fuerza normal, que compensará al peso normal, y en el eje X representaremos a la fuerza externa que proporciona el motor del coche, responsable del movimiento de este. Pasamos a escribir los datos del segundo apartado del ejercicio, donde nos plantean la existencia de un coeficiente de rozamiento entre el coche y el suelo de valor 0,3. Nos dicen además que la masa del coche es de 1500 kilos y nos preguntan por el valor de la fuerza de rozamiento. Para resolver el apartado comenzaremos por utilizar la expresión que relaciona la fuerza de rozamiento
con la fuerza normal, que será nuestra ecuación 1. El siguiente paso será calcular la fuerza normal y para eso aplicamos la segunda ley de Newton en el eje vertical. El sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a 0, debido a que este eje no tiene movimiento. Sustituimos el sumatorio por vectores, consiguiendo la igualdad peso normal igual a fuerza normal, la cual llamaremos ecuación 2. Si nos fijamos en el triángulo rectángulo formado por el peso normal y el peso tangencial, podremos relacionar el peso normal con el peso a través del coseno del ángulo del plano inclinado, obteniendo un peso normal igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo del plano inclinado. Sustituyendo esta expresión en la ecuación 2, tendremos el valor de la fuerza normal. Y sustituyendo la normal en la ecuación 1, obtendremos la expresión de la fuerza de rozamiento. Ya solo quedará sustituir los valores conocidos y operar para conseguir un valor de 3.819,17 newtons. En el tercer apartado nos preguntan por el valor de la fuerza aplicada por el motor del coche para lograr un ascenso a velocidad constante. Empezaremos por aplicar la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento, en el eje X. El sumatorio de fuerzas en el eje es igual a la masa por la aceleración en ese mismo eje. Aunque existe movimiento en este caso, la aceleración también será cero, ya que el coche asciende con velocidad constante. Pasamos el sumatorio de fuerzas a suma de vectores y estos a suma de módulos aplicando el criterio de signos, donde el valor positivo es a favor del movimiento. Conseguimos una expresión para el valor de la fuerza igual a la suma de las fuerzas de rozamiento más el peso tangencial. Esa será nuestra ecuación 3. Para calcular el valor del peso tangencial, recordaremos el triángulo rectángulo formado por el peso normal y el peso tangencial, pudiendo relacionar de esta manera el peso tangencial con el peso a través del seno del ángulo del plano inclinado. El peso tangencial será igual a la masa por la gravedad por el seno de 30 grados en este caso. Al operar conseguimos un valor de 7.350 newtons para nuestro peso tangencial. Sustituyendo el valor del peso tangencial en la ecuación 3 y operando podremos hallar el valor de la fuerza del motor. Consiguiendo un valor de 11.169,17 newtons. Esta será la fuerza necesaria para que el coche ascienda con velocidad constante. Acabamos con el quinto ejercicio, donde tenemos una masa de 1,5 kilos colgada de un muelle de longitud desconocida que se estira 40 centímetros. En el caso de colgar una masa de 2 kilos, el muelle se estira hasta los 50 centímetros. Nos piden calcular, en el apartado A, la constante elástica del muelle y la longitud de este sin estirar. Y en el apartado B nos preguntan por la masa que necesitaríamos
para que el muelle se estire un total de 70 centímetros. Comenzamos por el apartado de datos, donde es importante anotar la masa 1 de 1,5 kilos, la longitud inicial del muelle como incógnita, la longitud del muelle con la masa 1 de 40 centímetros, la masa 2 de 2 kilos y la longitud del muelle con la masa 2 de 50 centímetros. Todas las longitudes las pasaremos a metros. Y ahora haremos un pequeño dibujo con las distintas situaciones del muelle. Primero sin masa. Después con la masa M1 y consiguiendo una longitud L1 de 40 centímetros. Y finalmente con la masa M2 y su longitud L2 de 50 centímetros. En los apartados A y B nos piden calcular la constante elástica del muelle y la longitud inicial de este. Para ello aplicamos la ley de elasticidad de Hooke, donde la fuerza de recuperación del muelle es igual a la constante elástica de este por el alargamiento sufrido. Si aplicamos la ley de Hooke en la dirección del movimiento, en el eje Y, tendremos una fuerza de recuperación, de ahí el signo negativo, igual a la constante del muelle por el alargamiento. Debido a que esta fuerza de recuperación es la única fuerza presente, podemos quitar el signo para calcular simplemente el módulo de la fuerza. Pasaremos a detallar cada situación a partir de la ecuación de la ley de Hooke. En la situación 2 tenemos el peso de la masa M1 igual a la constante del muelle por la diferencia L1 menos L0. En la situación 3, el peso de la masa M2, que es igual a la constante del muelle por la diferencia L2 menos L0. Sustituyendo los datos iniciales, conseguimos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejamos de ambas ecuaciones el valor de la constante del muelle para posteriormente igualar las expresiones. Ahora tendremos que despejar la L sub 0 y operar. Consiguiendo un valor de 0,1 metros. Si sustituimos este valor en cualquiera de las expresiones anteriores, conseguiremos el valor de la constante del muelle. Este valor es de 49 newtons partido por metro. En el apartado B nos preguntan por la masa necesaria para alargar el muelle hasta 0,7 metros. Al ser el mismo muelle, su constante seguirá siendo de 49 newtons partido por metro. Haremos también un pequeño dibujo explicativo de la nueva situación, con la masa como una nueva incógnita. En los nuevos datos tendremos una longitud de 70 centímetros, igual a 0,7 metros, la constante del muelle y la longitud inicial, que será de 0,1 metros. Pasamos a aplicar la ley de Hooke en la dirección vertical. Comenzamos con la ecuación vectorial y pasamos a módulos mediante el criterio de signos. Solo deberemos despejar nuestra incógnita y sustituir los datos conocidos. Al operar conseguiremos un valor de 3 kilos para conseguir el alargamiento de 70 centímetros.
Bueno amigos, por hasta aquí con este sexto examen del curso de Física y Química cuarto de la ESO, donde hemos profundizado con los conocimientos del tema 1 y 2, las fuerzas y el movimiento. Si habéis conseguido comprender todos los ejercicios de este examen, podéis estar seguros de que estáis preparados para enfrentaros con cualquier examen de vuestro instituto. De todos modos, para seguir profundizando, os invito a que sigáis con el noveno vídeo, donde además de los temas 1 y 2, también incorporamos el tema 3. Os espero y un saludo.